Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Lo primero de todo, quería felicitaros el año y espero que hayáis tenido unas bonitas fiestas, unas felices vacaciones para quien las haya tenido y que la vuelta al trabajo haya sido lo más suave posible. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el triple nexo, que es un concepto que está transformando la manera de abordar las crisis más complejas del mundo de hoy en día. Este enfoque lo que busca es coordinar tres pilares clave, que son la acción humanitaria, el desarrollo y la construcción de la paz. El objetivo principal del triple nexo es poder fortalecer la colaboración, la coordinación, la coherencia y la complementariedad entre estos tres principios clave. Este objetivo se quiere cumplir a fin de poder reducir así la vulnerabilidad y las necesidades que no han sido atendidas, aumentando las capacidades y también la resiliencia de estas comunidades afectadas y abordando las causas desde la raíz. Al final, en el mundo de hoy en día en el que vivimos, los desastres naturales, las crisis prolongadas y las crisis económicas van entrelazadas. Por lo tanto, el abordar una emergencia de manera inmediata y de manera aislada no es suficiente. Se necesitan estrategias que aborden no solamente salvar vidas, sino que después se pueda construir un futuro estable y resiliente. Y entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre ello, hablando sobre el triple nexo, cómo funciona y los retos a los que se enfrenta en el mundo de hoy en día. Pero para entender el triple nexo, primero debemos aclarar y tener un poco más en mente cómo funcionan cada uno de estos tres pilares en los que se basa el triple nexo, que son la acción humanitaria, el desarrollo y la construcción de la paz. La acción humanitaria, como ya hemos hablado en otras ocasiones, se rige y acciona en emergencias inmediatas. Su objetivo principal es salvar vidas, aliviar el sufrimiento humano de cualquier conflicto, desastre natural, crisis prolongada, desplazamiento forzado o cualquier epidemia, y proteger la dignidad humana. La acción humanitaria se rige por cuatro principios fundamentales, que son el del principio de la humanidad, de la neutralidad, de la imparcialidad y de la independencia. Así brevemente, hablando de estos cuatro principios, podríamos decir que el principio de la humanidad rige que todos los humanos se deben de tratar de la misma manera, con humanidad, en cualquier tipo de conflicto. Cualquier persona que esté fuera de los conflictos o que hayan depositado sus armas los grupos armados o cualquier persona que se haya tenido que salir del combate, ya sea por enfermedad, por herida, porque han sido capturados, todas estas personas también deben de ser tratadas con humanidad. El principio de la neutralidad lo que implica o lo que rige es que cualquier actor humanitario no debe de tomar partido en ningún conflicto. El principio de la imparcialidad, por otro lado, lo que rige es que se debe de tratar a todas las personas y sobre todo a los más vulnerables y necesitados sin ningún tipo de discriminación, ya sea por sexo, por edad, por género, por origen étnico, por nacionalidad, por creencia religiosa. Todos se deben de tratar igual. Y por último, el principio de independencia lo que rige es que las acciones humanitarias y los actores humanitarios no deben de ser influidos bajo ningún concepto por ninguna influencia política o económica. El ejemplo más claro de acción humanitaria que podríamos poner ahora mismo sería un terremoto. Los equipos de emergencia llegan con alimentos, con agua, con atención médica para las personas afectadas. El desarrollo, en cambio, tiene un enfoque mucho más a medio y largo plazo y lo que busca es fortalecer las capacidades de las comunidades de manera que éstas vayan teniendo mucha más autonomía y dependan menos de organizaciones o de actores humanitarios que brindan servicios. De esta manera, lo que hacen es acceso a servicios básicos como la educación, la salud o las infraestructuras, así como también fortalecer las oportunidades económicas. Un ejemplo, por ejemplo, sería en una zona donde no hay agua potable, un proyecto de desarrollo no implantaría simplemente un sistema de agua, sino que también capacitaría a las comunidades para poder gestionarlo. Es decir, esto sería al final una inversión en sostenibilidad y resiliencia a largo plazo.
Y antes de pasar al tercer pilar, sí que quería incidir en que la acción humanitaria y el desarrollo ya llevan mucho tiempo trabajando juntos en un doble nexo, antes de que existiera este triple nexo, porque ya se había visto cómo uno persigue al otro y al final todas las acciones, cuando se hacen de manera aislada, se desmoronan en algún momento y no tienen ningún sentido. Ya hemos hablado otras veces que la comunicación es súper importante entre los actores, ya no solamente para la duplicidad y para poder ver que todas las comunidades afectadas se les puede brindar el servicio que necesitan, sino también para coordinar cuáles son las necesidades en ese momento y quién puede suplirlas, ¿no? Al final, la acción humanitaria y el desarrollo han trabajado mucho tiempo juntos, incluso existen organizaciones que tienen partes de sus proyectos enfocados a la acción humanitaria y otra parte de sus proyectos al desarrollo, o incluso proyectos separados dentro de la misma organización de acción humanitaria y de desarrollo que se complementan o por lo menos hacen ese enlace, esa transición entre una y otra, de manera que estas comunidades puedan ir evolucionando dentro de la crisis y se vayan cubriendo las nuevas necesidades que existen. Y por último, el pilar de la construcción de la paz, que lo que hace es abordar las raíces de los conflictos y prevenir que vuelvan a ocurrir de nuevo. Es un proceso bastante complejo, ya que incluye la reconciliación, el fortalecimiento de instituciones y el establecimiento de la justicia. Sin embargo, al incluir la construcción de la paz en el triple nexo, se han presentado ciertas ambigüedades y complejidades a la hora de su implementación, porque al final, bueno, en primer lugar, la construcción de la paz o las acciones de paz pueden verse como un poco intrusivas, sobre todo en algunos contextos en donde quizás todavía haya tensiones entre comunidades o con el gobierno, y al final se politiza un poco esta acción de la paz, que consigo también trae un conflicto con la acción humanitaria, que al final lo que busca con su principio de imparcialidad es evitar cualquier relación de las acciones humanitarias con las influencias políticas. Entonces aquí ya empieza a haber cierta ambigüedad a la hora de aplicarlo o de unir estos dos pilares. Por otro lado, hay una diferencia entre estos tres pilares de los intereses a la hora de accionar, ¿no? La acción humanitaria y el desarrollo lo que buscan es poder tener unos resultados o poder generar estos resultados con sus impactos de manera tangible y a corto o medio plazo, y sin embargo la construcción de la paz requiere un objetivo mucho más a largo plazo y sus resultados no son tan visibles y menos de manera inmediata. Y por último, con el tema de la construcción de la paz tenemos problemas de seguridad muchas de las veces, porque al final donde se debe de construir de la paz se acerca mucho a zonas de conflicto y esto hace que se reduzcan mucho las probabilidades de poder implementar y más de una manera coherente todas las acciones de paz y por lo tanto complica la implementación de este pilar, ¿no? De todas maneras, la construcción de la paz es fundamental para que, no solamente para que el triple nexo funcione, lógicamente, sino porque al final todas las acciones, tanto de acción humanitaria como de desarrollo, se podrían desvanecer y desmoronarse en cualquier momento si la construcción de la paz no termina de cerrar este círculo. Y ahora ya entrando en el triple nexo, podemos decir que este surgió de una necesidad de mejorar la manera en la que se abordan estas crisis prolongadas en las que vemos en el mundo de hoy en día. En 2016, en la Cumbre Mundial Humanitaria, se reconoció que las emergencias no ocurren en aislamiento y que se necesita un enfoque mucho más integrado en el que se busque conectar lo inmediato con lo sostenible. Al final, de manera sencilla, el triple nexo lo que busca es coordinar las acciones de acción humanitaria, desarrollo y construcción de la paz, de manera que no solamente se enfoque en los efectos de la crisis, sino también en las causas de estas. Esto, al final, no puede hacerse por separado, sino que estos tres pilares deben de reforzarse mutuamente. En crisis prolongadas, por ejemplo, como en la de Siria, podemos ver un caso en el que los desplazados necesitan ayuda humanitaria para poder sobrevivir,
pero también necesitan acciones que les ayuden a poder volver a reconstruir sus vidas y poder acceder a servicios básicos como los de la salud, y todo esto tiene que pasar en un entorno seguro y pacífico. Al final, para que todo esto surja en el triple nexo es necesaria y súper importante la coordinación entre los actores existentes, que son los gobiernos, las agencias internacionales, las ONGs y las comunidades locales. Es una coordinación nada sencilla, pero súper relevante para que todo esto pueda darse y para que se pueda utilizar y maximizar los recursos disponibles en este momento. El éxito del triple nexo depende de 3 principios fundamentales, que son, en primer lugar, la flexibilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que al final cada crisis, cada emergencia humanitaria es única y sus circunstancias también. Por lo tanto, el triple nexo lo que exige es que las estrategias se adapten a cada circunstancia y a cada momento de cada crisis. Por ejemplo, en una sequía severa, quizás el enfoque inicial debe ser de acción humanitaria, pero a medida que esta crisis se va estabilizando, los programas y las estrategias deben ir enfocándose un poco más hacia el desarrollo agrícola o hacia la gestión de los recursos de manera sostenible. Por otro lado, está el principio de la inclusión. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto se enfoca más hacia las comunidades que no solamente son beneficiarias, sino que también son actores clave. Si no incluimos a estas comunidades en las intervenciones, al final todo lo que hagamos no va a estar adaptado y por lo tanto no va a ser ni culturalmente relevante ni sostenible. En programas de construcción de la paz, por ejemplo, es fundamental incluir a todos los actores, a todas las comunidades, incluidos aquellos grupos más vulnerables como las mujeres y los jóvenes, que son clave para que cada proyecto sea sostenible en el futuro y a largo plazo. Y por último está el principio de la coordinación. Hemos hablado mucho de la coordinación y la comunicación entre actores, pero es que la realidad es que es fundamental. En un triple nexo, para que todo funcione, todos los actores deben participar y deben de tener un objetivo mucho más común y deben para ello pues, compartir información, tener estrategias conjuntas y un sinfín de etcéteras. Al final, por ejemplo, en situaciones como las ocurridas en Yemen, cuando los actores humanitarios y los actores de desarrollo se juntan y generan coordinación y estrategias conjuntas, se han dado casos, por ejemplo, en los que se han podido hacer programas simultáneos de distribución de alimentos, así como el de desarrollo y fomento de oportunidades económicas agrícolas. A pesar de sus beneficios, implementar el triple nexo puede llevar a varios retos importantes. Para empezar, los actores tienen cada uno, en cada sector, hay unas preferencias o unas prioridades diferentes y esto puede generar tensiones. Los actores humanitarios, por un lado, se enfocan en una respuesta inmediata y se rigen por unos principios que no son compartidos por los actores de desarrollo y por los actores de la construcción de la paz, que además se enfocan en un objetivo mucho más a medio y largo plazo. Por lo tanto, aquí es muy difícil compaginar y poder combinar tanto las acciones de manera logística o estratégica como también ese enfoque común en donde todos los valores de alguna manera no se vean afectados por ninguna parte. Por otro lado, también tenemos la financiación insuficiente. Aunque esto es un obstáculo para todo el sector, sí que es uno de los mayores obstáculos para el triple nexo, ya que los donantes no tienen realmente la capacidad para poder donar dinero para cubrir los 3 sectores de manera simultánea, o muchísimas veces que están restringidos para un enfoque mucho más preciso en cualquiera de estos sectores. Por lo tanto, el triple nexo en general, de manera financiera o por financiación, más bien dicho, es bastante más complicado de poder encontrar fondos para que todo esto se pueda cumplir dentro de un contexto. Por otro lado, también nos encontramos con el reto de que existen algunas crisis prolongadas, algunos conflictos prolongados, pero lo que se prolonga también es la violencia.
En casos como Afganistán o como Sudán del Sur, estos actos de violencia, estos conflictos armados que todavía continúan, hacen que sea muy difícil la implementación de acciones tanto de desarrollo como de construcción de la paz. Por lo tanto, las acciones principales que se pueden ver en estos países son meramente de acción humanitaria. Esto genera muchos problemas porque al final no solamente hace que las personas que viven en estos conflictos dependan de las organizaciones humanitarias para poder sobrevivir, sino que no se está viendo tampoco un cambio en las circunstancias que ayude a fomentar un futuro mucho más estable, sostenible y seguro para todas las comunidades que viven dentro de él. Y por último, la aceptación comunitaria. Sin una aceptación de las comunidades locales, cualquier tipo de implementación va a ir directa al fracaso. Por eso es súper importante comunicar y ser transparente con los objetivos del triple nexo. Pero esto no solamente pasa con el triple nexo, esto realmente pasa con cualquier intervención. Vosotros imaginaros que ahora mismo en vuestro barrio o en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, ocurre una crisis, conflicto armado, un desastre natural, una epidemia. Y llegan actores de fuera, llegan ONGs internacionales con personal internacional, llegan instituciones, el gobierno empieza a hacer cosas para poder ayudar a las personas afectadas, pero no comunican a nadie de vuestro barrio, a nadie de vuestro pueblo, qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo de esa manera, no cuentan con vosotros para poder ver de qué mejor manera lo hacéis dentro de las comunidades para poder solventar aquello que necesitáis solventar, no os cuentan por qué están curando a algunas personas y a otras no, por qué están atendiendo a algunas personas y a otras no. En fin, todos estos temas de comunicación que al final lo que hacen es que la confianza se pierda y que empieces a desconfiar de aquellos que realmente vienen para asistir y ayudar a aquellos que están más afectados por una crisis. Colombia es un ejemplo clave de cómo el triple nexo puede funcionar en la práctica. Tras más de 5 décadas de conflicto armado, el país enfrenta enormes retos, pero también ha logrado avances significativos gracias a la aplicación de este enfoque. En el pilar de la acción humanitaria podemos encontrarnos que en los años de conflicto más grave, donde miles y millones de personas fueron desplazadas, el enfoque principal que se le dio fue el de brindar tanto refugio como alimento como asistencia médica a todas estas comunidades afectadas y desplazadas. Con el tiempo se han implementado programas para poder empezar a reconstruir las vidas de las personas afectadas. Se han generado proyectos como los proyectos agrícolas para excombatientes o también enfocados a las comunidades rurales afectadas. Y también se han empezado a reconstruir infraestructuras en zonas que antes estaban abandonadas. El proceso de paz de 2016 incluyó componentes clave de reconciliación y de justicia transicional, permitiendo que tanto víctimas como perpetuadores participaran en procesos de verdad y de reparación. Sin embargo, obviamente sigue habiendo y continúa habiendo desafíos, como por ejemplo la aún presencia de algunos grupos armados no desmovilizados y que también ha habido una lenta aplicación de los acuerdos. El caso de Colombia al final lo que muestra es que el triple nexo no es una solución y no brinda una solución inmediata, pero sí que es un marco integral que lo que hace es generar un espacio para que se puedan lograr avances significativos dentro de cualquier conflicto prolongado. Para concluir, podemos decir entonces que el triple nexo es una herramienta esencial para poder abordar las crisis complejas de nuestros tiempos, ya que al coordinar la acción humanitaria, el desarrollo y la construcción de la paz, lo que hacemos es no solamente enfocarnos en los efectos de la crisis, sino que también se hace de una manera conjunta la construcción de un futuro mucho más sostenible y estable. Al final, lo que nos enseña el triple nexo es que el cambio real sucede cuando trabajamos de manera conjunta, flexible, con inclusión y una visión compartida. Gracias por escucharme hoy y espero que te haya gustado. Con cualquier duda o cualquier requerimiento, ya sabes que puedes dejármelo en comentarios para que en el próximo episodio podamos hablarlo. Un saludo, espero que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!